Firma aquí, Lucía. Rápido antes de que aparezca alguien. La voz de Richard Monroe resonó en la sacristía vacía mientras empujaba los papeles hacia la mujer de 42 años, que llevaba 10 años limpiando su mansión. A su lado, dos testigos contratados por $50 cada uno esperaban impacientes, mirando sus móviles. Lucia Santos sostuvo el bolígrafo con manos temblorosas, mirando el documento de matrimonio civil, que transformaría su vida en algo que nunca pidió. Su uniforme de señora de la limpieza todavía olía a productos de limpieza, y la ironía no se le pasó por alto. Había pasado toda la mañana puliendo el baño de mármol de la verdadera señora Monroe. ¿Por qué haces esto?, susurró, por 10ª vez desde que Richard se había presentado en su casa de los suburbios 3 días antes con esa loca propuesta. I already explained. Inheritance issues. Él ni siquiera la miró mientras respondía, comprobando el reloj Patek Philippe que llevaba en la muñeca. Mi padre dejó una cláusula estúpida en su testamento. Necesito estar legalmente casado para acceder al fondo fiduciario de 50 millones. Victoria se niega a firmar documentos oficiales debido a su acuerdo prenupcial, así que vas a resolver mi problema. Pero esto es un fraude. That's a business deal. Richard finalmente la miró, sus ojos azules tan fríos como el hielo. Tú firma. Quédate callado y yo depositaré $100,000 en tu cuenta. Dinero suficiente para que finalmente te mudes de ese apartamento de mala muerte, y tal vez incluso envíes a tu hija a una universidad decente. ¿O preferirías seguir limpiando baños por el resto de tu vida? Lucia sintió que le hervía la sangre, pero se tragó la ira. Pensó en Camila, su hija de 19 años que tenía 2 trabajos para pagar la universidad comunitaria. Pensó en las facturas médicas que se acumularon después de que su madre sufriera un derrame cerebral. Pensó en cómo Richard Monroe la trataba como si fuera un mueble hace una década, ignorando su existencia excepto para quejarse de las manchas en el suelo. Ella firmó. Perfecto. Richard le arrebató el documento de las manos antes de que la tinta se secara. Recuerda, una palabra sobre esto a cualquiera y no verás ni un centavo. Peor aún, te garantizo que nunca volverás a conseguir trabajo en ningún lugar de esta ciudad. Los testigos firmaron mecánicamente, recogieron sus $50 y desaparecieron. Richard estaba casi en la puerta cuando el padre Miguel entró en la sacristía llevando una caja de velas para la misa de la tarde. El sacerdote de 67 años estaba de pie en medio del pasillo, sus ojos recorriendo la escena. Richard Monroe guardando apresuradamente los papeles, Lucía con lágrimas corriendo por su rostro, la sensación de que algo profundamente mal impregnaba el aire sagrado. ¿Ricardo? ¿Lucía? Father Miguel knew both of them. Richard porque su familia donó generosamente a la parroquia, siempre con fotógrafos presentes. Lucía porque nunca faltó a la misa de las 6 antes de iniciar su turno en la mansión Monroe. Father, what a surprise. Richard se compuso al instante, su sonrisa social perfectamente calibrada. Solo estamos resolviendo algunos asuntos privados. Ya nos íbamos. Pero el padre Miguel no había sido sacerdote durante 4 décadas sin aprender a leer a la gente. Miró a Lucia y vio la desesperación apenas disimulada, la vergüenza, el miedo. Miró a Richard y vio la arrogancia, la prisa, la culpa enterrada bajo capas de privilegio. Private matters in a sacristy. El sacerdote colocó la caja de velas sobre la mesa, bloqueando sutilmente la salida. Interesante elección de ubicación comercial, Richard. It's none of your business, father. Richard's social mask began to crack. Con el debido respeto, todo lo que sucede en esta iglesia es asunto mío. Father Miguel crossed his arms, especialmente cuando se trata de que uno de mis feligreses más devotos se vaya de aquí con el corazón roto. Richard resopló y guardó los papeles en el bolsillo interior de su abrigo italiano. Lucía está perfectamente bien. Solo ayudó con un pequeño favor, por el cual será generosamente compensada. Ahora si nos disculpan. What kind of favor, Lucía? El sacerdote le habló directamente, ignorando por completo a Richard. Lucia opened her mouth, but no sound came out. El peso del silencio prometido, la amenaza velada, los $100,000 que significaban la diferencia entre sobrevivir y ahogarse, todo la asfixiaba. She doesn't need to answer anything. Richard held Lucia's arm with unnecessary force. Vamos. Pero el padre Miguel vio la marca roja que se formaba donde los dedos de Richard presionaron. Vio cómo Lucia se encogía de hombros, disminuyéndose, volviéndose invisible en la forma en que los poderosos esperan que se comporten los vulnerables, y algo dentro del viejo sacerdote, que había crecido en barrios marginales mexicanos antes de emigrar a Estados Unidos, que conocía íntimamente el sabor amargo de la discriminación,
y el abuso de poder, despertó con una ferocidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Take your hand off her, now. La voz del sacerdote cortó el aire como una espada. Richard lo soltó, más por sorpresa que por obediencia. Nunca había escuchado ese tono del sacerdote siempre amable y complaciente que aceptaba sus donaciones con sonrisas agradecidas. Lucía, no tienes que irte de aquí si no quieres. Esta es la casa de Dios, y tienes tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. El padre Miguel le tendió la mano. Cualquiera que sea el trato que hayan hecho, podemos encontrar otra solución. Por un momento, Lucía vaciló. La tentación de contarlo todo, de descargar el peso de ese fraude sobre los hombros de alguien a quien parecía importarle genuinamente, casi la venció. Pero luego pensó en Camila, a $100,000, sobre la amenaza de Richard de destruir cualquier posibilidad de empleo futuro. Está bien, padre. De verdad, su voz era más firme de lo que esperaba. Fue solo un malentendido. El padre Miguel no creía ni una sola palabra, pero no podía obligarla a hablar. Richard sonrió victorioso y empujó a Lucía hacia la puerta. ¿Ves? Malentendido. Gracias por tu preocupación, padre. Tu próxima donación llegará la próxima semana. Cuando los dos se fueron, el padre Miguel se quedó en la sacristía vacía, con una sensación inquietante creciendo en su pecho. Allí había sucedido algo profundamente malo, y si algo le enseñaron 4 décadas de sacerdocio, es que los secretos nacidos en la oscuridad eventualmente exigen ser sacados a la luz. Lo que ninguno de los tres sabía en ese momento era que la verdad tiene una manera peculiar de revelarse, y cuando finalmente emergiera, Richard Monroe descubriría que hay cosas mucho más valiosas que $50 millones, y mucho más dolorosas de perder, porque el padre Miguel no era solo un hombre de fe, fue un hombre que entendió profundamente que la verdadera justicia no proviene de los tribunales de hombres, sino de las consecuencias que creamos con nuestras propias decisiones, y acababa de ser testigo de una elección que le costaría un alto precio. Si historias de justicia y venganza inteligente te tocan el corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que ocurrió en las semanas siguientes demostraría que subestimar a personas consideradas invisibles es el error más costoso que cualquiera puede cometer. Han pasado 2 semanas desde la ceremonia fraudulenta en la sacristía. Lucía continuó limpiando la mansión Monroe como si nada hubiera cambiado, quitando el polvo de los muebles mientras Victoria Monroe, la esposa oficial, planificaba el baile benéfico anual de la familia en la misma habitación. Lucía, ten cuidado con ese jarrón Ming, vale más que tu salario de 10 años. Victoria ni siquiera levantó la vista de su iPad mientras hablaba, y su voz transmitía esa indiferencia casual que los ricos reservan para aquellos que consideran muebles humanos. Sí, señora. Lucia sostuvo el jarrón con manos firmes, recordando la cuenta bancaria que Richard había prometido llenar. Los $100,000 aún no habían aparecido. Richard entró en la habitación en ese momento, con el teléfono pegado a la oreja, discutiendo algo sobre acciones y fondos fiduciarios. Sus ojos recorrieron a Lucía sin reconocerla, como siempre hacían, pero ahora había algo diferente, una tensión casi imperceptible en su mandíbula, cuando estaba en la misma habitación que Victoria. Cariño, ¿has confirmado los invitados VIP para el baile? Victoria finalmente miró a su marido. El gobernador prometió presentarse este año. Todo confirmado. Richard guardó su teléfono celular y se ajustó los puños de la camisa. Y mi padre finalmente permitió el acceso al fondo fiduciario. Los 50 millones están disponibles. Victoria sonrió, satisfecha. Genial. Finalmente podemos comprar esa propiedad en Martha's Vineyard. Lucia siguió limpiando, invisible, pero sus oídos captaban cada palabra. 50 millones de dólares desbloqueados. Su matrimonio fraudulento había funcionado perfectamente para Richard. ¿Y tus 100,000? Silencio absoluto. Esa tarde, cuando Richard partió para otra de sus interminables reuniones, Lucía finalmente reunió el coraje para acercarse a él en el pasillo. Señor Monroe, sobre nuestro acuerdo, aquí no. Interrumpió bruscamente mirando a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos. Nunca hables de esto en mi casa. ¿Estás loco? Pero han pasado 2 semanas y el dinero vendrá cuando decida que es seguro. Richard la miró fríamente. ¿Crees que puedo hacer una transferencia de $100,000 sin levantar sospechas? Mi esposa controla cada centavo que entra y sale de las cuentas. Necesito ser inteligente al respecto. ¿Cuánto falta? Tanto como sea necesario. Ya estaba caminando hacia el garaje, y le sugiero que controle su ansiedad. Las personas ansiosas cometen errores. Las personas que cometen errores no obtienen nada. La amenaza velada era muy clara. Lucia,
Vio desaparecer el Porsche negro por la entrada circular de la mansión y sintió algo morderle el estómago. No fue solo miedo o frustración, fue la creciente comprensión de que Richard Monroe nunca tuvo la intención de pagar nada. Camila notó el cambio en su madre esa noche. Compartían un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras, y el joven de 19 años conocía cada expresión del rostro de Lucía. «Mamá, ¿pasó algo en el trabajo?» «No, hija, solo estoy cansada». Lucia forzó una sonrisa mientras calentaba la cena en el microondas. «¿Cómo te fue en la universidad?» «Bueno, en realidad, hay algo que necesito decirte». Camila vaciló, jugueteando nerviosamente con sus manos. «Tuve que abandonar 2 materias. No pude pagar los libros a tiempo y... ¿Cuánto necesitas?». Lucia interrumpió, sintiendo que se le oprimía el pecho. $400 para el viernes, o me perderé todo el semestre. $400. Una cantidad ridícula comparada con los 100,000 que Richard le había prometido. Una cantidad imposible con el sueldo de una señora de la limpieza que apenas cubría el alquiler y las medicinas de su abuela. «Lo solucionaré». Lucia abrazó a su hija, ocultando las lágrimas que amenazaban caer. «No te preocupes». «¿Pero cómo lo solucionarías?». Esa pregunta martilleaba en su cabeza cuando, 3 días después, encontró a Richard en la oficina de la mansión contando fajos de dinero en efectivo sobre la mesa de caoba. «Tenía que haber al menos $30,000 ahí. Necesito hablar con usted, señor». Lucia se detuvo en la puerta, mirando los billetes organizados en perfectos montones. Richard no levantó la vista. «Estoy ocupado. Mi hija necesita $400 para no perder el semestre. Prometiste, y lo haré, eventualmente». Finalmente la miró. Sus ojos transmitían absoluto desinterés. «Pero no es culpa mía si tienes gastos que no puedes pagar. De hecho, es exactamente por eso que aceptaste mi propuesta, ¿no? Porque no puedes mantener adecuadamente a tu familia». Las palabras cortan como cuchillas. Lucia sintió que la sangre le subía a la cara. $400, repitió, cada palabra con una dignidad que Richard claramente no había esperado. «¿Tienes 30,000 frente a ti y no puedes reservar 400 para cumplir un acuerdo?» «¿Acuerdo?». Richard se rió, una risa corta y cruel. «Lucía, no tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo de conveniencia en el que hiciste lo que te ordené y te pagarán cuando lo crea conveniente. Esa es la diferencia entre personas como tú y personas como yo. Yo decido, tú obedeces». Algo se rompió dentro de Lucia en ese momento. No era orgullo, ni esperanza. Era algo mucho más profundo. Era el último respeto que aún le quedaba al hombre al que había servido lealmente durante una década. «Lo entiendo perfectamente, señor Monroe». Su voz era tranquila, controlada. «Disculpe». Salió de la oficina con pasos firmes, pero no fue a la cocina a continuar con su trabajo. Fue directo al baño, cerró la puerta con llave y llamó al único número que tenía guardado después de aquella tarde en la sacristía. «Padre Miguel, soy Lucia Santos. Necesito hablar contigo. Es urgente». La respuesta llegó de inmediato. «Estaré en la iglesia durante las próximas 3 horas. Puedes venir cuando quieras, hija mía». Lucia colgó, se miró en el espejo del lujoso baño de la mansión Monroe y tomó una decisión. Richard tenía razón en una cosa. Realmente había una diferencia entre personas como ellos, pero no fue lo que pensaba. La diferencia era que personas como Richard Monroe creían que el dinero y el poder los hacían invulnerables. Y personas como Lucia Santos habían aprendido, a lo largo de vidas de humillación y supervivencia, que los adversarios más peligrosos son aquellos a quienes nadie ve venir. Cuando Lucía salió de la mansión Monroe 3 horas antes ese día, alegando una emergencia familiar, Victoria ni siquiera notó su ausencia. Richard estaba demasiado ocupado contando dinero. Ninguno de los dos notó la determinación en los ojos de la mujer que había pasado 10 años siendo invisible para ellos. Pero el padre Miguel se dio cuenta. Cuando Lucia entró en la iglesia, con el rostro marcado por lágrimas reprimidas y una justa ira que finalmente salía a la superficie, el anciano sacerdote supo exactamente lo que tenía que hacer. «Cuéntamelo todo, hija mía, desde el principio». Y por primera vez en 2 semanas asfixiantes de silencio y miedo, contó Lucia, cada detalle del fraude, cada promesa incumplida, cada humillación calculada. Las palabras brotaron como agua de un dique roto, liberando no solo el secreto de esa farsa de matrimonio, sino también 10 años de indignidad acumulada. El padre Miguel escuchaba todo en silencio. Sus ojos se oscurecían con cada revelación. Cuando Lucía terminó, exhausta y vulnerable, él permaneció en silencio por un largo momento. «Hay una diferencia entre venganza y justicia, Lucía». Finalmente habló.
Su voz cargaba con el peso de décadas de presenciar abusos de poder. La venganza destruye el alma de quienes la buscan, pero la justicia restablece el equilibrio del mundo. ¿Y cómo puedo encontrar justicia contra un hombre con millones de dólares y un equipo de abogados? El sacerdote sonrió, no una sonrisa amable, sino algo más aguda. Déjame este primer paso a mí. Conozco a alguien que puede ayudar, pero debes prometerme algo, cualquier cosa. No hagas nada más por ahora. Continúa trabajando normalmente. Mantén la calma y no dejes que Richard se dé cuenta que algo ha cambiado. ¿Puedes hacer eso? Lucía asintió, a pesar de que cada célula de su cuerpo gritaba para enfrentarse a Richard de inmediato. Bien, vuelve a casa, cuida a tu hija, y confía en que lo que se hizo en la oscuridad saldrá a la luz. El padre Miguel le tomó las manos con una firmeza sorprendente para un hombre de su edad. Richard Monroe cree que jugó al ajedrez contigo. Lo que no sabe es que ya no juegas su juego. Cuando Lucía salió de la iglesia esa tarde, algo había cambiado fundamentalmente dentro de ella. La asustada mujer que firmó aquellos papeles fraudulentos se estaba muriendo, y en su lugar nació alguien a quien Richard Monroe debería haber temido desde el primer momento en que decidió convertirla en pieza desechable de su cruel juego. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que el padre Miguel no era solo un sacerdote, era un hombre con profundas conexiones en comunidades que personas como los Monroe ignoraban por completo, y algunas de las herramientas más poderosas para derribar imperios no provienen de costosas firmas de abogados, provienen de una red invisible de personas que la élite nunca se molesta en ver realmente. La llamada que hizo el padre Miguel esa tarde no fue a un abogado tradicional, fue para Elena Vázquez, una exfiscal federal que había dejado el Departamento de Justicia después de cansarse de ver a hombres ricos salirse con la suya en crímenes que destruyeron a familias enteras. Ahora, a los 51 años, Elena dirigía una pequeña empresa que se especializaba en casos que las grandes empresas evitaban: fraude matrimonial, contratos injustos, explotación laboral, casos en los que el sistema jurídico tradicional falló sistemáticamente a los más vulnerables. ¿Matrimonio fraudulento para desbloquear la herencia? Elena repitió por teléfono, sus ojos brillando con interés depredador. Esto es un fraude civil y criminal. Padre Miguel, este feligrés suyo podría estar sentado en una mina de oro legal. 3 días después, Lucia estaba en la modesta oficina de Elena, una habitación llena de cajas de expedientes y carteles para causas sociales, completamente diferente a las oficinas de caoba que atendían a personas como los Monroe. Déjame ver si entendí correctamente. Elena se ajustó las gafas de lectura y revisó sus notas. Richard Monroe lo obligó a firmar un matrimonio civil fraudulento, le prometió $100,000, utilizó ese matrimonio para acceder a $50 millones en herencia y ahora se niega a pagar. Sí, Lucia sintió que la vergüenza le quemaba el rostro. Sé que fui estúpido al creer. No fuiste estúpido, fuiste explotado. Elena intervino con firmeza. Hay una gran diferencia. Richard Monroe cometió múltiples delitos federales: fraude matrimonial, coerción, tergiversación. Estamos hablando de al menos 10 años de prisión si podemos probar todo eso. Pero ¿cómo lo pruebo? Es mi palabra contra la suya, y él tiene dinero infinito para abogados. Elena sonrió, esa sonrisa aguda que hizo temblar a los fiscales defensores. Lucía, trabajé durante 15 años en el Departamento de Justicia derribando cárteles y corporaciones. Créeme, he visto criminales mucho más inteligentes que Richard Monroe. Su arrogancia es nuestra mayor arma. Durante las siguientes 2 semanas, Elena construyó meticulosamente un expediente que transformaría la vida de Richard Monroe en una pesadilla kafkiana, pero necesitaba algo crucial: pruebas concretas de las promesas incumplidas y del carácter fraudulento del matrimonio. ¿Tiene algún mensaje, algún correo electrónico, alguna comunicación de él sobre el trato? Elena preguntó durante su tercer encuentro. Siempre tuvo cuidado de no dejar rastro. Todo era verbal. Lucia sintió que su esperanza se desvanecía. Entonces tenemos que obligarlo a crear pistas. Elena abrió su computadora portátil. Voy a enseñarles algo que aprendí persiguiendo a delincuentes de cuello blanco. Las personas arrogantes siempre cometen el mismo error. Piensan que son demasiado inteligentes para ser atrapados. El plan era simple y brillante. Lucia regresaba a la mansión Monroe y se burlaba de Richard de manera calculada, siempre con su celular grabando discretamente. Ella le hacía preguntas sobre el pago en momentos estratégicos, cuando él estaba distraído o irritado. Las personas arrogantes siempre revelan más de lo que deberían cuando pierden la compostura. Pero hubo un problema.
Victoria Monroe sospechaba cada vez más del comportamiento reciente de su marido. «Richard, ¿por qué esta señora de la limpieza sigue trabajando aquí?», Victoria preguntó una mañana mientras Lucía limpiaba el pasillo cerca del comedor. «Ella parece diferente últimamente, más atrevida». «¿Atrevido?», Richard casi escupió su café. «Victoria, te estás engañando. Es solo la criada». «Exactamente. Y las criadas no miran a sus jefes de la misma manera que ella te ha estado mirando a ti, casi como si supieran algo». Lucia sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral mientras trapeaba el piso. La paranoia de Victoria fue inesperada pero potencialmente útil. Esa tarde, Richard la interceptó en la lavandería y cerró la puerta. «Puerta detrás de usted con fuerza excesiva. ¿Has estado hablando con mi esposa?», siseó, invadiendo tu espacio personal de manera intimidante. «Nunca, señor. La señora Monroe apenas sabe que existo». Lucia mantuvo la voz firme. Su teléfono celular grabó cada palabra desde el bolsillo de su delantal. «Bien, porque si Victoria se entera de nuestro pequeño arreglo, te garantizo que no verás ni un centavo. De hecho, personalmente me aseguraré de que seas deportado». «¿Deportado? Nací aquí, señor Monroe». «Detalles». Richard se encogió de hombros con desdén casual. «Tengo amigos en inmigración que pueden crear problemas a cualquiera, especialmente a personas como usted, que siempre tienen algo irregular en sus documentos familiares». La velada amenaza racista era muy clara. Lucía sintió hervir la ira, pero se obligó a bajar la cabeza sumisamente. «Lo entiendo completamente, señor. Bien, ahora vuelve a tu trabajo y recuerda, no existes. Eres invisible, como siempre lo has sido». Cuando Richard se fue dando un portazo, Lucia se apoyó contra la lavadora, temblando. No por miedo, sino por una furia controlada que Elena le había enseñado a canalizar productivamente. Esa grabación valía oro. Pero la situación se complicó inesperadamente la semana siguiente. Camila, sin saber nada, consiguió una entrevista para una pasantía remunerada en Monroe Enterprises. «Mamá, es una oportunidad increíble». Camila estaba radiante mientras le contaba la noticia. «Un verdadero trabajo corporativo, no estos trabajos ocasionales que he estado haciendo, y el salario es suficiente para cubrir mis pagos mensuales». Lucia sintió que el mundo daba vueltas. Camila trabajando para Richard podría destruirlo todo o proporcionar exactamente la evidencia adicional que necesitaban. «Hija, ¿estás segura de que quieres trabajar allí? Escuché que el dueño es complicado». «Todo jefe corporativo es complicado, mamá. Pero es Monroe Enterprises. ¿Te imaginas eso en mi currículum?». Lucia llamó a Elena inmediatamente después de que Camila se durmiera. «Esto lo cambia todo». El abogado guardó silencio durante un largo rato. Si su hija trabaja allí sin saber del fraude, podría terminar implicada sin querer. Pero, si podemos utilizar su posición estratégicamente sin ponerla en riesgo legal, podremos obtener acceso a información privilegiada sobre las finanzas de Richard, que sería imposible obtener de otra manera. «No usaré a mi hija como cebo». Lucía fue categórica. «No estoy sugiriendo eso. Estoy diciendo que si ella trabaja allí legítimamente, y si observa casualmente ciertas cosas públicas, eso no es ilegal. Es simplemente que un empleado competente sea observador». El dilema ético partió a Lucia por la mitad. Proteger a su hija, o aprovechar esta oportunidad para acabar finalmente con Richard Monroe. La decisión la tomó la propia Camila cuando llegó a casa el viernes siguiente, indignada. «Mamá, no vas a creer lo que pasó en la entrevista de hoy». Arrojó su bolso sobre el sofá enojada. «El señor Monroe estaba allí. Cuando vio mi nombre en el expediente, preguntó por usted. Cuando confirmé que era su hija, me despidió de inmediato». «¿Qué?». «Dijo que la empresa tenía estándares familiares específicos y que mi candidatura no se alineaba con los valores corporativos. Mamá, me rechazó porque eres su limpiadora». Lágrimas de humillación corrieron por el rostro de Camila. Como si estuviera contaminado por asociación, Lucia abrazó a su hija, sintiendo que algo definitivamente se rompía en su interior. No se trataba solo de los $100,000 impagos. No se trataba solo del fraude o las amenazas. Ahora Richard había atacado a su hija. Ahora era personal de una manera que nunca debería haber permitido que fuera. «Camila, necesito decirte algo». Lucia secó las lágrimas de su hija. «Algo que debería haberte dicho antes. Sobre Richard Monroe y un terrible error que cometí». Ella lo contó todo. La propuesta fraudulenta, el matrimonio falso, las promesas incumplidas, las amenazas, cada detalle humillante. Cuando terminó, esperaba ver la decepción en el rostro de su hija. En cambio, vio algo mucho más poderoso: determinación. «Vamos a destruirlo, mamá».
Camila se secó las lágrimas con la mandíbula firme. Vamos a destruir a Richard Monroe de la misma manera que él intentó destruirnos a nosotros. Elena casi saltó de alegría cuando Lucia le contó sobre el rechazo discriminatorio de Camila. Esto es discriminación laboral basada en el origen familiar y la clase social. Acaba de agregar un cargo federal a nuestro caso. La abogada se rió mientras escribía furiosamente. Este idiota nos está entregando el caso en bandeja de plata. ¿Pero cómo lo demostramos? Él nunca lo pondría por escrito. No es necesario. Camila fue rechazada después de confirmar su relación contigo, ¿correcto? ¿Hubo testigos? El director de Recursos Humanos estaba presente. Perfecto. Vamos a citarla. Y hay más. Voy a hacer algo que aprendí destruyendo a ejecutivos corruptos. Vamos a solicitar todos los correos electrónicos internos de la empresa relacionados con los procesos de contratación de los últimos 3 años. Te garantizo que encontraremos un patrón de discriminación. El asedio se estaba cerrando en torno a Richard Monroe, pero él todavía no lo sabía. En la mansión, Lucia continuó su trabajo invisible, ahora armada con un teléfono celular siempre grabando, un abogado implacable detrás de ella, y una hija decidida a que se haga justicia. Richard pasó junto a ella en el pasillo esa tarde, sin siquiera mirar en su dirección. Para él, Lucía seguía siendo el mueble humano que siempre había sido. Lo que no sabía es que los muebles no planean revoluciones, pero personas que son sistemáticamente subestimadas y brutalmente humilladas, estos se convierten en los adversarios más peligrosos que cualquiera pueda crear. El padre Miguel visitó a Lucia esa noche, trayendo consigo no solo palabras de aliento sino algo más tangible, documentos que su hermano, un investigador privado retirado, había obtenido sobre las cuestionables finanzas de Richard Monroe. Lucía, hija mía, hay una diferencia entre venganza y justicia restaurativa. El sacerdote le tomó las manos. La venganza arde, la justicia cura. Lo que estás haciendo no es solo por ti, es por todas las personas que Richard Monroe pisoteó en su camino hacia la cima. Tengo miedo, padre, miedo de fracasar, miedo de que él nos destruya. El miedo es natural, pero recuerda, Goliat parecía invencible hasta que encontró una roca bien apuntada. El sacerdote sonrió. Y tú, querida, acabas de encontrar tus municiones. Esa noche, mientras Richard Monroe dormía plácidamente sobre sus sábanas egipcias de 1000 hilos, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba, Lucia Santos permaneció despierta en su modesto apartamento, revisando cada detalle del plan, con Elena por teléfono. La mujer invisible estaba a punto de volverse imposible de ignorar, y cuando Richard finalmente se diera cuenta de la magnitud del error que había cometido al subestimarla, sería demasiado tarde para algo más que arrepentirse, porque la verdadera fuerza no proviene de las cuentas bancarias ni de las mansiones de mármol, proviene de la determinación inquebrantable de personas que no tienen nada que perder, excepto su dignidad, que nunca permitirán que les vuelvan a robar. El baile benéfico anual de los Monroe estaba en pleno apogeo. 300 invitados de la élite local circularon por el salón principal de la mansión, copas de champán francés en la mano, conversaciones sobre inversiones y viajes internacionales fluyendo con naturalidad entre personas que nunca tuvieron que preocuparse por las facturas de fin de mes. Richard Monroe estaba en el centro de atención, hablando de filantropía y responsabilidad social con tanta facilidad como respiraba. Victoria, a su lado, sonrió a los fotógrafos. Su vestido de diseñador brillaba bajo los candelabros de cristal. Lucia circulaba invisible entre los invitados, recogiendo vasos vacíos y servilletas usadas. Su uniforme de sirvienta la convertía en parte de la decoración, algo a través de lo cual la gente miraba, nunca directamente. Queridos amigos, Richard levantó su copa. Me complace anunciar que la Fundación Monroe donará $2 millones este año a causas educativas, ayudando a los jóvenes desatendidos a alcanzar su máximo potencial. Un cortés aplauso resonó por todo el salón. Lucia estaba parada en un rincón de la habitación, observando al hombre que le había robado, amenazado a su hija, y ahora se presentaba como el salvador de personas como ella. Fue entonces cuando Elena Vázquez ingresó al salón principal. La abogada no estaba vestida para una fiesta, vestía un traje profesional oscuro y llevaba un maletín de cuero. Detrás de ella estaban 2 alguaciles y un representante de la Oficina Federal de Investigaciones. El murmullo comenzó al instante. Los invitados se hicieron a un lado, creando un pasillo hacia Richard, que permanecía congelado en el centro de la habitación, con su vaso todavía levantado en el aire. «Richard Monroe»,
Elena se detuvo a 3 metros de él y su voz cortó el silencio como una espada. Soy Elena Vázquez, en representación de Lucia Santos. Tengo aquí una orden de registro e incautación relacionada con fraude matrimonial, coacción y malversación de fondos fiduciarios. El vaso se resbaló de la mano de Richard y se hizo añicos contra el suelo de mármol. Esto es una tontería. Victoria dio un paso adelante, con el rostro contraído por la furia y la confusión. ¿Quién eres y qué significa fraude matrimonial? Elena abrió la carpeta con movimientos calculadamente lentos, saboreando cada segundo. Significa, señora Monroe, que su esposo se casó legalmente con otra mujer hace 3 meses para acceder de manera fraudulenta a la herencia de su difunto padre. Usted está aquí como una esposa social, pero Lucía Santos es su esposa legal. El silencio que siguió fue absoluto. 300 pares de ojos se dirigieron simultáneamente hacia Lucia, todavía de pie en un rincón con su bandeja de vasos vacíos. Eso es mentira. Richard finalmente encontró su voz, pero era estridente, desesperada. Lucía es mi criada. ¿Por qué me casaría con una señora de la limpieza? Excelente pregunta. Elena sonrió, esa sonrisa depredadora que aterrorizaba a sus oponentes en la corte. Responderemos con pruebas. Ella hizo una señal y uno de los asistentes conectó una computadora portátil al sistema de sonido de la mansión. La voz de Richard llenó la sala, reproducida en alta calidad a través de los parlantes premium que había instalado especialmente para impresionar a los invitados. Ya lo expliqué. Problemas de herencia. Mi padre dejó una cláusula estúpida en su testamento. Necesito estar legalmente casado para acceder al fondo fiduciario de 50 millones. Victoria se niega a firmar documentos oficiales debido a su acuerdo prenupcial, así que resolverás mi problema. La grabación continuó, capturando cada palabra cruel, cada amenaza velada, cada promesa incumplida. Tú firma, quédate callado, y yo depositaré $100,000 en tu cuenta. Dinero suficiente para que finalmente te mudes de ese miserable apartamento. Victoria retrocedió tambaleándose y se llevó la mano a la boca. Alrededor de la sala, los invitados sacaron teléfonos móviles. Algunos grababan, otros ya compartían el escándalo que se desarrollaba en directo en las redes sociales. Pero eso no es todo. Elena dio un paso adelante y su voz ganó intensidad. También tenemos esta hermosa grabación de hace 3 días. La segunda grabación comenzó a reproducirse. La voz de Richard era aún más cruel, desprovista de cualquier intento de civilidad. Si Victoria se entera de nuestro pequeño acuerdo, te garantizo que no verás ni un centavo. De hecho, personalmente me aseguraré de que sea deportada. Tengo amigos en inmigración que pueden meter a cualquiera en problemas, especialmente personas como tú que siempre tienen algo irregular en sus documentos familiares. Jadeos escandalizados resonaron por el pasillo. Varias personas se alejaron físicamente de Richard, como si la proximidad pudiera contaminarlos. Richard, ¿no es verdad? Victoria se acercó. Su rostro era una máscara de traición y horror. ¿Te casaste con la criada? ¿Usaste el dinero de mi acuerdo prenupcial como excusa para cometer fraude? Victoria, déjame explicarte. ¿Explicar? Ella se rió, una risa histérica y entrecortada. Me convertiste en tu amante sin que yo lo supiera. He sido la otra mujer en mi propia casa. Ah, pero la historia se pone aún mejor. Elena no había terminado. Sacó una pila de documentos y distribuyó copias a los invitados más cercanos como si fueran invitaciones a un evento exclusivo. Aquí tenemos extractos bancarios que muestran que Richard transfirió $247,000 de la cuenta conjunta de la pareja a cuentas personales durante los últimos 6 meses. Curiosamente, estas transferencias comenzaron exactamente una semana después del matrimonio fraudulento. Uno de los invitados, un abogado corporativo a quien Richard consideraba un amigo, examinó los documentos con los ojos muy abiertos. Richard, esto es malversación de fondos. Podrías enfrentar hasta 10 años de prisión. Y hay más. Elena claramente se estaba divirtiendo ahora. Documentación que demuestra que Richard utilizó la casa conyugal, propiedad de Victoria a través de su familia, como garantía para préstamos personales no autorizados por valor de $180,000. Victoria dejó escapar un sonido ahogado y sus piernas cedieron. 2 amigos corrieron a apoyarla lanzando a Richard miradas de puro odio. ¿Hipotecaste mi casa? ¿La casa de mi familia durante 3 generaciones? Su voz era un susurro mortal. Lucía finalmente se movió, caminando lentamente por el silencioso pasillo. Cada paso resonaba en el mármol, cada mirada la seguía. Estaba de pie junto a Elena, frente a Richard, por primera vez como un igual. Señor Monroe,
Durante 10 años limpié sus baños, planché su ropa y fui tratado como invisible. Cuando usted me necesitaba para su fraude, de repente me volví útil, pero siempre fui demasiado inteligente para que usted se diera cuenta. Estaba demasiado ocupado subestimándome. Lucía, por favor. La voz de Richard ahora era suplicante, desesperada. Podemos resolver esto. Los 100,000. Puedo duplicarlos, triplicarlos. No necesito tu dinero. Lucia mantuvo su voz firme, digna. Pero aceptaré lo que el tribunal decida que me debes. Cada centavo. Elena recuperó el control. Según las leyes de fraude matrimonial y malversación de fondos, Lucia Santos tiene derecho legal al 50% de todos los bienes adquiridos durante el periodo del matrimonio fraudulento. Esto incluye los 50 millones del fondo fiduciario. Richard se desplomó, literalmente cayendo de rodillas sobre el piso de mármol que Lucía había pulido esa misma mañana. No puedes hacer eso. Lo pierdo todo. Debería haber pensado en eso antes de convertir a un ser humano en una herramienta desechable. El padre Miguel surgió entre la multitud de invitados. Había sido invitado como gesto de relaciones públicas de Richard. Olvidas, hijo mío, que todas las acciones tienen consecuencias. Intentaste usar la casa de Dios para tu fraude. Ahora la verdad te ha encontrado exactamente donde más te duele, en tu arrogancia y codicia. Los alguaciles se acercaron. Señor Monroe, necesitamos que nos acompañe para hacer una declaración oficial. La investigación federal apenas comienza. Mientras Richard era escoltado fuera de su propio grupo, pasando junto a los invitados que ahora evitaban su mirada, Camila entró al salón principal. Caminó directamente hacia su madre, abrazándola fuertemente en el centro de esa habitación donde Lucía nunca debería haber sido vista como algo más que un mueble humano. Mamá, lo lograste. Victoria se acercó, con el rostro todavía surcado de lágrimas de ira y humillación. Por un momento, las dos mujeres, una que lo tenía todo y descubrió que no tenía nada real, la otra que no tenía nada más que construir algo real, se miraron fijamente. «Lo supiste desde el principio», murmuró Victoria. «Él lo sabía y me dejó participar en este circo». «No, señora». Lucía respondió amablemente que Victoria no se lo merecía. «Descubrí la verdad al mismo tiempo que tú. La diferencia es que yo necesitaba sobrevivir y tú siempre tuviste opciones». Victoria asintió lentamente y se dio cuenta amargamente. «Supongo que sí. El divorcio se procesará mañana por la mañana. Mis abogados se pondrán en contacto». Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, murmurando frenéticamente y anticipando ya hasta el amanecer cómo esta historia explotaría en las redes sociales, Elena puso su mano en el hombro de Lucia. «¿Listo para la siguiente fase? Ahora viene el verdadero trabajo legal, pero te garantizo que esta vez no lucharás solo». Lucía miró alrededor del salón de baile vacío, el escenario de la mayor humillación de Richard Monroe, el lugar donde un hombre que se creía intocable descubrió que no existe ningún privilegio lo suficientemente grande como para proteger a alguien de las consecuencias de una crueldad deliberada. «Estoy listo». Ella sonrió, no una sonrisa de venganza, sino de justicia lograda, porque finalmente aprendí que la invisibilidad puede ser un arma cuando decides que el momento se vuelve imposible de ignorar. Esa noche, mientras los hashtags sobre el escándalo de Monroe comenzaban a viralizarse, mientras los reporteros ya estaban apostados a las puertas de la mansión, mientras el imperio cuidadosamente construido por Richard se desmoronaba tuit a tuit, Lucia Santos regresó a su modesto apartamento con Camila y durmió por primera vez en meses, sin miedo al mañana, porque a veces la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, es simplemente permitirle que se destruya a sí mismo mientras tú testificas desde la posición más poderosa posible, como alguien que siempre ha sabido la verdad y esperó pacientemente el momento adecuado para revelarla al mundo. 6 meses después del baile que destruyó la reputación de Richard Monroe, Lucia Santos firmó el contrato de arrendamiento de una moderna oficina en el centro de la ciudad. El cartel en la puerta decía, Santos Consulting, asesoría en derechos laborales y dignidad en el trabajo. Camila organizó los expedientes de la primera semana, sonriendo al ver la agenda ya completamente llena. «Mamá, tenemos 23 citas programadas para este mes, y un periódico quiere hacer una entrevista sobre tu historia. 23 familias que no tendrán que pasar por lo que pasamos nosotros». Lucia miró por la ventana a la ciudad que casi se la traga. Eso vale más que cualquier cheque de compensación. El acuerdo final había sido generoso, no por los $100,000 prometidos, sino por los $8 millones que el tribunal ordenó a Richard
pagar con dolor y sufrimiento, los salarios no pagados adecuadamente durante 10 años y su parte de la herencia obtenida de forma fraudulenta. Elena Vázquez había sido despiadada en la negociación. Richard Monroe, por otra parte, se enfrentó a una realidad radicalmente diferente. Su empresa quebró después de que los inversores huyeran en masa, cuando el escándalo se volvió viral. Victoria se divorció de él en un tiempo récord, recuperando todos los bienes de la familia y dejándolo con deudas de abogados estratosféricas. La investigación federal reveló otros esquemas: evasión fiscal, fraude contra accionistas minoritarios, soborno de funcionarios públicos. Richard ahora esperaba un juicio penal que podría resultar en 15 años de prisión, pero la verdadera destrucción provino de las redes sociales. El vídeo de baile tuvo casi 40 millones de visitas. Sus crueles palabras, repetidas hasta la saciedad en memes y comentarios, lo convirtieron en el símbolo perfecto del privilegio autodestructivo. La gente como tú siempre tiene algo mal, se ha convertido en una frase viral utilizada irónicamente para denunciar los prejuicios. Richard Monroe ahora era un verbo. Dar un Monroe significaba destruirse a uno mismo mediante la propia arrogancia. Lucia solo se cruzó con él una vez después del baile. Fue en una audiencia preliminar, donde Richard compareció sin su traje italiano, vestido con ropa normal y visiblemente envejecido. Intentó hablar con ella en el pasillo. Lucía, yo quería decir que lo siento, realmente lo siento. Se detuvo y observó al hombre que había hecho de su vida un infierno por capricho y codicia. No hubo ninguna satisfacción al verlo destruido, solo una tranquila comprensión de que la justicia no se trata de venganza, sino de restablecer el equilibrio. Richard, durante 10 años fui invisible para ti, limpié tu casa, lavé tu ropa, y nunca supiste mi nombre hasta que tuviste que usarme. Lucía mantuvo su voz firme, sin enfado. No te arrepientes de haberme tratado mal, lamentas que te atrapen. No es verdad, guarda tus excusas para el juez, las necesitarás más que yo. Ella empezó a alejarse pero luego se detuvo. ¿Conoces la diferencia entre nosotros dos, Richard? Siempre pensaste que el dinero y el poder te hacían superior. Aprendí desde el principio que la verdadera fuerza proviene de saber quién eres cuando nadie te mira. No pasaste esa prueba. Elena apareció junto a Lucía, sonriendo cuando vio a Richard desplomarse. ¿Listo para entrar? El juez está esperando. El padre Miguel también estuvo presente ese día, no solo como testigo, sino como la fuerza moral que había iniciado toda la cadena de acontecimientos. Observó cómo escoltaban a Richard hasta la sala del tribunal, con una expresión que era una mezcla de tristeza y satisfacción. ¿Sabes, Lucía? Cuando entraste a la sacristía hace 6 meses, solo vi a una mujer desesperada siendo explotada. El sacerdote le tomó la mano paternalmente. Pero Dios tiene una manera peculiar de convertir nuestras mayores derrotas en nuestras victorias más significativas. Padre, me salvaste la vida. No, hija mía. Simplemente encendí una luz en un lugar oscuro. Tú fuiste quien tuvo el coraje de caminar entre las sombras. La audiencia fue breve. Richard aceptó un trato que incluía rehabilitación obligatoria, servicio comunitario con organizaciones de asistencia a trabajadoras domésticas y una prohibición de por vida de ocupar puestos ejecutivos. No hay prisión, sino una vida permanentemente redefinida por la humildad forzada. Los meses se convirtieron en un año. La empresa de Lucia ha crecido y ahora cuenta con 3 empleados y asociaciones con organizaciones de derechos laborales en todo el estado. Camila obtuvo una beca completa para una prestigiosa universidad, irónicamente, la misma donde Richard había estudiado. Mamá, recibimos una invitación interesante. Camila mostró el correo electrónico. Quieren que usted hable sobre explotación laboral en la Conferencia Nacional de Justicia Social. Lucia leyó la invitación, recordando a la mujer asustada que firmaba papeles fraudulentos en una sacristía vacía. Esa mujer ya no existe. En su lugar, es una defensora de los invisibles, una voz de los silenciados. Victoria Monroe también encontró un camino inesperado. Donó la mitad de su fortuna a fundaciones que apoyaban a mujeres vulnerables y comenzó a hablar públicamente sobre los signos de relaciones abusivas que había ignorado durante años. Tenía todo y no vi nada, dijo en una entrevista que vio Lucia. Lucia Santos me enseñó que el privilegio no protege de ser cómplice. Necesitamos hacerlo mejor. No fue exactamente una redención, pero fue un comienzo. Mientras tanto, la vida de Richard se convirtió en exactamente lo opuesto al imperio que había construido.
Ahora trabajaba como consultor de gestión para pequeñas empresas, sin glamour ni poder, solo un trabajo honesto que siempre había considerado inferior a él. Elena visitó la oficina de Lucía una tarde soleada de primavera, trayendo flores y noticias. Sabe que iniciamos una investigación federal sobre discriminación sistemática. Dio lugar a cambios legislativos. 5 estados ya han aprobado leyes más estrictas sobre fraude matrimonial y protección de las trabajadoras domésticas. Su caso fue citado como precedente. Lucia sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. No se trataba solo de ella, nunca lo había sido. Se trataba de todas las mujeres invisibles que limpiaban las casas de personas que las trataban como muebles. Se trataba de todas las personas que aceptaban migajas porque no veían otra alternativa. Cambiamos el sistema, Lucía. Esto es más grande que cualquier victoria individual. Esa noche, Lucia regresó a su casa. Ya no era el estrecho apartamento de las afueras, sino una modesta casa que había comprado con el dinero de su indemnización. Camila la estaba esperando con la cena preparada. «Mamá, necesito decirte algo. Recibí una oferta de pasantía en una empresa increíble». «¿Empresas Monroe?», bromeó Lucia, y ambas rieron hasta las lágrimas. «No, mejor, en una organización sin fines de lucro que lucha contra la explotación laboral. Quieren que les ayude a documentar casos como el suyo». Lucia abrazó a su hija y se dio cuenta de que el ciclo se había cumplido. La humillación que casi los destruye se convirtió en el combustible que redefinió toda su vida. El padre Miguel los visitó esa semana, llevándoles las bendiciones y la sabiduría acumuladas tras décadas de presenciar la naturaleza humana en sus peores y mejores momentos. ¿Conoces la verdadera diferencia entre venganza y justicia, Lucía?, preguntó mientras bebían café. La venganza destruye, la justicia restaura. Exactamente. No destruiste a Richard Monroe. Él se lo hizo a sí mismo. Simplemente te aseguraste de que la verdad saliera a la luz. Y en el proceso, construiste algo que nunca podría lograr con todos los millones en el mundo. Un verdadero legado de cambio. 2 años después de la farsa del matrimonio fraudulento, Lucia fue invitada a dar una conferencia en Harvard sobre justicia y dignidad laboral, unidad humana. Mientras estaba en el podio, observando cientos de rostros, estudiantes, profesores, activistas, pensó en la mujer aterrorizada que casi aceptó ser utilizada y descartada. «Mi nombre es Lucia Santos», comenzó. Su voz firme resonó en el auditorio. «Durante 10 años fui invisible, limpiaba casas, planchaba ropa, y me trataban como si no existiera, hasta que un hombre poderoso cometió el error fatal de subestimarme». El silencio en el auditorio era absoluto. Aprendí algo fundamental a través de esta experiencia. El mayor poder no proviene del dinero, las conexiones o los privilegios. Proviene de conocer tu propio valor cuando el mundo entero dice que no lo tienes. Proviene de convertir la humillación en combustible para el cambio. Proviene de comprender que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo tan significativo que se vuelvan irrelevantes. Un estruendoso aplauso llenó el espacio. Richard Monroe se enteró de esa charla. Alguien te envió el enlace al vídeo viral. Observó desde el pequeño apartamento donde ahora vivía. La lujosa vida se desintegraba por completo. Por primera vez comprendió verdaderamente lo que había perdido. No el dinero ni el estatus, sino la oportunidad de ser una persona decente. La oportunidad de ver seres humanos en lugar de herramientas. Y esta comprensión llegó demasiado tarde para cambiar algo. Lucia Santos, en cambio, durmió tranquilamente todas las noches, no porque haya destruido a un enemigo, sino porque construyó un futuro en el que personas como ella ya no tendrían que aceptar ser tratadas como invisibles. Si esta historia de justicia y transformación te tocó el corazón, suscríbete al canal, porque a veces la mejor venganza no es hacer sufrir a tu enemigo, sino demostrarle al mundo entero que siempre fuiste más fuerte, más inteligente y más digno de lo que jamás imaginarían. Y cuando el polvo se asienta y los focos se apagan, el que realmente gana no es el que más destruye, sino el que construye algo que el tiempo no puede borrar. Lucia Santos no solo sobrevivió, redefinió lo que significa ser verdaderamente poderoso en un mundo que confunde privilegio con fuerza. Richard Monroe aprendió demasiado tarde que hay algunas lecciones que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Y lo más caro de todo es esto: nunca subestimes a alguien a quien has vuelto invisible, porque cuando finalmente decidan dejarse ver, será imposible apartar la mirada.